Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Cristóbal Tello, soy director del Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica y a nombre de nuestro Centro de Políticas Públicas les doy la más cordial bienvenida a este seminario eh, sobre salud pública, propuestas de mejora en la administración hospitalaria. Agradecemos la presencia de todos quienes hoy día nos acompañan a través de esta plataforma web y saludo especialmente a Cristóbal Otero, profesor asistente de Economía de la Escuela de Negocio de Columbia, quien nos va a presentar el estudio que ha hecho sobre em, gestión e impacto de la gestión en la salud pública. Y también a los panelistas que nos acompañan, a Macarena Humá, jefa del equipo sectorial de la Alta Dirección Pública, al doctor Julio Mon, director del Hospital Luis Tisné, y al doctor Pablo Aguilera, académico de la Universidad Católica y jefe de urgencia de la Red Salud UC Cristus. A todos quienes están conectados, los invitamos a poder hacer sus preguntas por el chat. Vamos a primero escuchar a Cristóbal Otero, su presentación y las opiniones y comentarios de todos los panelistas, y después vamos a tomar las preguntas que ustedes nos hagan a través del chat. Entonces, para comenzar, doy la palabra a Cristóbal Otero para que nos presente su investigación. Adelante, Cristóbal. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a este espacio, nada más interesante que poder discutir mi trabajo con gente en particular de otras disciplinas. Generalmente uno toca interactuar mucho con la gente de la propia disciplina, pero salir un poco de ahí hace bien, así que he invitado también a los doctores Julio Monti y Pablo Aguilera, que ojalá sea lo más crítico posible con lo que voy a presentar. Y bueno, Macarena, Alta Dirección Pública, nosotros nos conocemos hace un tiempo. eh, y también tiene un montón de cosas interesantes que decir sobre cómo funciona en particular la interna y cómo Alta Dirección Pública ha cambiado un poco la cultura dentro de la gestión hospitalaria. Pero antes de entrar en detalle, quiero empezar motivando la presentación en el contexto del pacto fiscal. El presidente de la República, a eso de agosto del año pasado, dio a conocer lo que se conoce como el pacto fiscal, que básicamente invita a aumentar el tamaño del Estado, cosa de poder proveer más servicios y bienes públicos. Pero la otra cara de la moneda, básicamente, la otra cara del gasto es cómo hacemos más eficiente el uso de los recursos que ya tenemos. ¿Cómo hacemos, de alguna forma, cómo mejoramos la gestión pública? Y ese es el contexto en el cual se centra mi investigación. eh, y yo quiero ser bien concreto en realidad. Cuando se habla de gestión pública, se habla muchas veces de transparencia, se habla de los servicios del Estado, pero yo quiero bajar un poco la pelota y centrarnos en outcomes reales que básicamente tocan la vida de las personas. Y me voy a enfocar hoy día en salud pública, pero en concreto lo que tenemos, lo que está en el trasfondo de acá es cómo el Estado puede dar mejor acceso a la salud pública, acceso a mejor calidad en la salud pública, acceso a mejores escuelas públicas, acceso a mejores áreas verdes, etcétera. Y una potencial avenida en general a esta pregunta, básicamente es decir, bueno, y es un poco la lógica que tiene Alta Dirección Pública en su trasfondo, es traigamos talento al sector público, traigamos personas talentosas, cosa de que la gestión dentro del Estado sea mejor. Sin embargo, no es obvio que traer gente talentosa al sector público de alguna forma pueda mover mucho la aguja. Mucha gente te dice en realidad esto tiene que ver con mejor regulación. Da lo mismo en realidad quién esté en un determinado cargo, eh, porque esa persona en realidad puede tener las manos atadas. Entonces, traer talento al sector público en realidad no importa mucho. Y de hecho esto es la motivación de cómo yo empiezo a trabajar en este proyecto. En el cuarto año de mi doctorado, en ese momento mi advisor era el Premio Nobel de Economía que estuvo en Chile hace un par de semanas, David Card, y mi interés era tratar de entender cuánto había cuál era la relación entre el salario del sector público y poder atraer personas talentosas al sector público. Y él me decía, bueno, no es tan obvio que importe atraer talento al sector público porque quizás tiene las manos atadas. Yo le dije, no, o sea, para mí es más o menos evidente de que debería haber algún vínculo. Y me dijo, bueno, muéstramelo. Y el resultado que les voy a mostrar hoy día es básicamente tratar de convencer eh, a mi advisor en ese minuto de que personas talentosas efectivamente pueden mover la aguja y de forma muy concreta en el sector público.
Entonces, esa pregunta se transformó en lo que terminó siendo mi tesis del doctorado. Este es un trabajo en conjunto con el académico de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, Pablo Muñoz. Y hoy día les voy a contar un poquito de qué se tratan, cuáles son las conclusiones principales. Voy a tratar de ser lo más preciso posible en términos de los métodos que usamos. Y luego, obviamente, abierto a las reacciones y las preguntas que puedan tener tanto los comentaristas como las personas que están hoy día en el Zoom. Lo primero que uno se pregunta cuando evalúa la gestión pública es, bueno, ¿cuáles son las métricas que vamos a observar? ¿Cómo lo vamos a medir? Porque básicamente puede ser puede ser difícil ponerse de acuerdo en cuáles son las cosas que son importantes de medir cuando uno está hablando de gestión pública. Y lo que yo voy a hacer en este trabajo es enfocarme en un outcome que creo que es poco controversial, es decir, en la mortalidad hospitalaria. Vamos a evaluar la calidad de los directores de los hospitales en base a cuánta gente se muere en el hospital. Voy al tiro a hacer un poco, voy a matizar este statement en un par de slides más, pero básicamente lo que vamos a hacer es tratar de Cristóbal, entender, perdón, no estamos viendo moverse tu presentación. uff, Nos quedamos en la portada. a ver, A ver si- ahí Ahí, sí, sí, bueno, ahí sí. dejémoslo ahí. Bueno, se perdieron las mejores slides, pero vamos con las que vienen. Entonces, lo que le estaba diciendo es que hay que ponerse de acuerdo primero en una métrica de desempeño. Y lo que vamos a hacer en este trabajo es usar una métrica que se usa extensamente en literatura, que tiene que ver con la mortalidad hospitalaria. Y lo que vamos a tratar de decir es que cambios en la mortalidad hospitalaria van a ser cambios en la calidad de la gestión del hospital o en la calidad de la salud que provee el hospital. Obviamente, esto es un statement que puede ser un poco controversial en el sentido de que si tú cambias el tipo de pacientes que tienes dentro del hospital, obviamente va a hacer que la mortalidad aumente o disminuya como razón exclusivamente de quiénes son tus pacientes. Este tipo de preocupación en general en Chile no es tan importante en el sentido de que básicamente los pacientes que entran y salen del hospital están determinados por el diseño institucional de Chile, la referencia y contrarreferencia están determinadas a nivel de servicio de salud. Y lo que vamos a hacer también es controlar por un montón de las características de los pacientes en cada hospital y también les voy a mostrar algunos ejercicios adicionales que hacemos, cosa de mostrarles que este tipo de preocupaciones no son tan relevantes. Sea, en términos concretos, lo que vamos a hacer es simplemente sumar el número de muertes en cada hospital trimestre y lo vamos a ir por el número de pacientes que ingresan. Y esa va a ser nuestra métrica de desempeño. Ahora, los datos que usamos para esta investigación, básicamente, son el resultado de muchas horas, días, meses y años de recolección de datos y lo que hicimos fue básicamente recolectar la identidad de todos los directores en todos los hospitales públicos en Chile entre el 2005 y el 2019. Y este fue un trabajo largo a través del portal de transparencia, recolección individual, muchos llamados por teléfono a diferentes hospitales. Y luego, una vez que tuvimos este panel de información de quiénes son todos los directores de todos los hospitales en público en Chile en este periodo de tiempo, les tuvimos que pegar información sobre estas personas, cuándo nacieron, cuál es su sexo, qué estudiaron, etcétera. Eso en términos para medir quiénes son los directores de los hospitales. Luego, para medir la mortalidad hospitalaria, existe una base que publica el DEIS en Chile, que son básicamente todos los egresos a nivel individual en todos los hospitales públicos, y con esto uno puede generar una métrica de mortalidad a nivel de hospital trimestre. Y finalmente vamos a usar datos que nos proporcionó el Servicio Civil para entender cómo la alta dirección pública ha tenido algún efecto sobre la mortalidad de los hospitales o no. Básicamente esa es un poco la pregunta de investigación que vamos a tratar de responder. El primer resultado que les quiero comentar hoy día es que básicamente lo primero que encontramos es que la identidad de los directores explica parte importante de la varianza en la mortalidad que encontramos entre hospitales. Es decir, cuando voy a ser bien preciso acá, cuando hacemos una regresión entre la mortalidad hospitalaria y varias variables explicativas, vamos a tratar de entender cómo cambia el porcentaje de la varianza de la mortalidad que capturamos cuando incluimos diferentes variables. Y lo que hacemos es que en esta tabla, que no espero que entiendan, simplemente les quiero mostrar la magnitud. En la fila 3 y entre la fila 4 hay un número que se llama R2, que es lo que conocemos como el R cuadrado, que básicamente esto muestra qué porcentaje de la variación de la mortalidad de los hospitales se explica por todas nuestras variables explicativas.
Y cuando uno incluye la identidad, es decir, quiénes son las personas que están trabajando como directores en un determinado hospital en un determinado momento del tiempo, logramos capturar una mayor proporción de esa variabilidad, lo que indica que la identidad, es decir, quién está a cargo del hospital, pareciera ser importante. Ahora, en términos más concretos, la pregunta es, bueno, sabemos que la identidad del director es importante, pero ¿cómo hacemos para seleccionar gente idónea, gente que sea adecuada para mejorar la calidad de los hospitales? Entonces, lo que vamos a hacer para estudiar esta pregunta es usar la opción de alta dirección pública para seleccionar a los directores de los hospitales. Probablemente, como muchos de ustedes saben, la opción de los hospitales de ADP fue escalonada en el tiempo. El primer hospital de alta dirección pública, el primer hospital en seleccionar a su director por alta dirección pública fue en el último trimestre del 2004 y ahí en adelante diferentes hospitales fueron adoptando, eh, fueron seleccionando a sus directores vía este mecanismo y lo que vamos a hacer es lo que se conoce como modelo de diferencia en diferencia para obtener el efecto causal de adoptar alta dirección pública en la mortalidad de los hospitales. Entonces, solamente para darle un poco de contexto, antes de la alta dirección pública, los directores de los hospitales son elegidos discrecionalmente por los jefes de los servicios de salud, en consideración con el Ministerio de Salud. Y luego de que se implementa alta dirección pública en un determinado hospital, los directores son escogidos mediante concursos competitivos en los que básicamente cada vez que hay una vacancia se tiene que postear online, se tiene que postear en algún medio de circulación masiva. Y hay un equipo de alta dirección pública que hace un concurso, se les pone nota a todos los candidatos que aplican y entre los mejores candidatos el Servicio de Salud tiene discrecionalidad para elegir entre los tres o cinco mejores candidatos. Esta figura básicamente lo que muestra es el número de hospitales que está seleccionando por primera vez a su director vía alta dirección pública. Entonces, si se fijan, como les comentaba antes, el 2005, en el último trimestre, vemos el primer hospital adoptarlo y luego de forma gradual en el tiempo, vemos que diferentes hospitales van a seleccionar a su director mediante alta dirección pública. Y lo que vamos a usar es esta reforma para entender cuál es el impacto sobre la mortalidad hospitalaria. Vamos a usar un método básicamente de lo que se conoce como diferencia en diferencia o un event study, donde básicamente la variable a la izquierda que queremos explicar es el logaritmo de la mortalidad en un determinado hospital. Y lo que nos interesa son estos beta K, que básicamente es el efecto dinámico, el efecto de haber adoptado alta dirección pública en un determinado momento del tiempo. Eh, y la figura principal de nuestra investigación básicamente es esta, donde en el eje Y tenemos la mortalidad dentro de un hospital y en el eje X, en el eje de abajo, en el eje horizontal, vemos trimestres antes y después de que un determinado hospital adopte selecciona a su director vía alta dirección pública. Y básicamente lo que observamos es que antes de seleccionar al director vía alta dirección pública, los hospitales que se los seleccionan vía alta dirección pública y los que no están en tendencias paralelas, es decir, más o menos están en una trayectoria similar. No significa que en niveles sean igual, sino que en trayectorias son similares. Y luego, después de que un determinado hospital adopta alta dirección pública, observamos que hay una caída en la tasa de mortalidad de alrededor de un 7% en promedio en una ventana de 3 años, lo que es bastante significativo. Entonces, como les decía al inicio, la gran pregunta ¿es este efecto que vemos de la introducción de alta dirección pública un efecto causal en la calidad de de la salud que entrega un determinado hospital? ¿O significa simplemente que han cambiado la composición de los pacientes? Porque si los pacientes que entran al hospital después de la adopción de alta dirección pública, por ejemplo, se enferman menos, bueno, o son más fáciles de tratar, parte de esta caída se explica exclusivamente por la composición de los pacientes. Nosotros en el paper usamos varias páginas tratando de explicar que los resultados no se explican por cambio de la composición, sino que encontramos que básicamente la historia es más coherente con la historia de mejor gestión. Encontramos dos resultados principales que son consistentes con esta historia. La primera es que la reforma aumentó la eficiencia del uso del quirófano. eh, y la segunda es que la reforma disminuyó la rotación de personal calificado. Entonces, vamos a volver a usar la misma estrategia que antes y en vez de tener mortalidad en el eje Y, vamos a tener el número de horas que se usa del pabellón quirúrgico
y vemos que estas aumentan en torno a un 17% después de que entre un nuevo director de alta dirección pública, lo que sugiere que los nuevos directivos están haciendo mejor uso o más horas de uso del pabellón quirúrgico. Y lo segundo que observamos es que la rotación de personal altamente calificado, es decir, de doctores en los hospitales donde entra alta dirección pública, disminuye en torno a un 8%. No observamos efectos en otro tipo de trabajadores de la salud dentro de los hospitales. En particular, observamos una menor rotación de doctores y en particular de doctores especialistas en estos hospitales. Esto es parte de los resultados podrían estar explicados por estos mecanismos. Ahora bien, ¿qué hizo alta dirección pública en términos de cambiar las características de los directores? Y un elemento que es esencial en esta historia es que antes de la introducción de alta dirección pública, es decir, en 2005, todos los directores de todos los hospitales públicos en Chile eran todos doctores. Em, y lo que hizo Alta Dirección Pública fue cambiar de forma sustantiva este panorama. Y estas barritas aquí les muestran el efecto que tuvo la introducción de Alta Dirección Pública en la probabilidad de que un director de un hospital público tenga algún tipo de pregrado en alguna carrera relacionada a la gestión, tenga un pregrado en una carrera de medicina, tenga un pregrado en otra carrera de la salud, en particular enfermería, o en otro grado. Básicamente observamos que la probabilidad de que el director tenga una carrera de pregrado relacionada a la gestión aumenta en 22 puntos porcentuales y básicamente vemos que se desplazan a los directores que eran doctores. Em, También vemos que se desplaza un poco en alrededor de un par de puntos porcentuales, aunque no es estadísticamente significativo, a profesionales de la salud distintos a los doctores. Sin embargo, esta historia es un poco más matizada que simple hecho de decir que ahora desplazamos a doctores por gente con carreras de pregrado relacionadas a la gestión. Lo que hizo ADP en realidad fue que desplazó solamente a cierto tipo de doctores. Desplazó a doctores directores que no tienen estudios de posgrado en gestión, pero de hecho aumentó el porcentaje de doctores directores que tienen estudios de posgrado en gestión. Entonces, en la práctica lo que hizo fue aumentar el porcentaje de o de directores con estudios en gestión, ya sea de pregrado o de posgrado, y desplazó a individuos que no tienen estudios en gestión. Y lo que es interesante es que nuestros resultados se explican en particular por el hecho de que los nuevos directores tengan estudios en gestión. Si es que uno hace una regresión y interactúa la reforma con si es que el nuevo director tiene estudios en gestión o no, uno ve que la mayor parte del efecto, este 8 o 9%, está explicado por los doctores directores con estudios en gestión y no observamos muchos efectos de la reforma si es que los nuevos directores no tienen estudios en gestión. Y esto es así para todos los hospitales como para los hospitales donde los directores son todos doctores. Y de hecho uno puede también interactuar la reforma y hacer un análisis un poco más detallado, decir, mira, ¿es el hecho de que sean doctores y que tengan estudios de gestión? ¿O lo importante es que tengan estudios de gestión independientemente de si son doctores o no? Entonces lo que hacemos, lo que muestran cada uno de estos numeritos de aquí, este 2,7%, 7,1% y 9,5%, es el efecto de la reforma interactuada con si es que el director no tiene estudios en gestión, y observamos que la reforma no tiene mucho efecto. La reforma interactuaba con si es que el director no es doctor y tiene estudios en gestión, y observamos un efecto de la reforma, y de hecho observamos un efecto incluso aún mayor cuando el director es doctor y además tiene estudios en gestión. El otro elemento interesante, solo para concluir, es que ADP incentivó mediante este mecanismo a los médicos a estudiar gestión. De hecho, uno puede encontrar este tipo de noticias en la web donde dice que se crearon nuevos MBA y programas de gestión en salud para los médicos chilenos que quieran entrar o trabajar en cargos administrativos como directores de hospitales o incluso como serem. De hecho, cuando uno cuenta el número de programas de posgrado que existían en Chile relacionados a gestión, este postdictadura aumenta significativamente y gradualmente en el tiempo, pero cuando uno cuenta el número de programas de posgrado de gestión y salud, estos programas no existían hasta que entra Alta Dirección Pública al sistema. Y luego, básicamente, lo que vemos es que Alta Dirección Pública incentivó a las universidades y a las instituciones de educación superior a
proveer estos programas de gestión en salud, justamente porque había una mayor demanda de personas que se querían de personas del mundo de la salud que se querían dedicar a cargos directivos. Solo para concluir, déjeme contarle algunos efectos adicionales de AEP, de alta dirección pública, sobre otras características de los directores. Observamos que la alta dirección pública disminuyó la edad promedio de los directores, disminuyó levemente la rotación, o en otras palabras, aumentó el periodo el periodo de gestión de los directores, y lamentablemente no observamos ningún efecto en la probabilidad de que sea mujer en el baseline, o antes de que entrara la reforma, alrededor del 20% de las directores eran mujeres, y la alta dirección pública en ese minuto no tuvo ningún efecto sobre esto. Eh, Voy a terminar con esta slide, voy a dejar un par de slides que tengo al final para la discusión, pero básicamente les quiero comentar que hay investigación adicional sobre la introducción de alta dirección pública en Chile, no solamente en salud, sino que también, por ejemplo, en las escuelas públicas. Y hay un trabajo publicado recientemente en el American Economic Journal, de mi coautor de Pablo Muñoz con otro investigador chileno, Monu Prem, que básicamente estudia el efecto de esta reforma cuando se implementa en las escuelas públicas, y de nuevo encuentra resultados en la misma línea. Alta dirección pública aumentó la calidad de los directores de las escuelas públicas, mejoró el desempeño de los estudiantes en outcomes reales y bien concretos, la asistencia en CIMSE, en PSU. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, de una forma similar, tuvo un impacto en el equipo directivo de la escuela, y en el equipo de profesores a través de despidos de malos profesores y de contrataciones de mejores profesores. Voy a dejarlo hasta acá, voy a dejar las recomendaciones y desafíos futuros para la discusión. Muchas gracias, Cristóbal, por tu presentación. Son bien impresionantes los resultados que muestras para, para graficar el impacto que tiene la gestión en salud pública. Y tenemos a tres panelistas con mucha experiencia en este ámbito. Nos acompaña Macarena Humada, ella es jefa del equipo sectorial de alta dirección pública del Servicio Civil, y en particular Macarena ha estado a cargo del proceso de selección de cargo ADP en el Ministerio de Salud, así que me imagino que tiene harto que comentar en este ámbito. También nos acompaña Julio Montt. El doctor Montt es pediatra de la Universidad de Chile, ha sido administrador de hospitales y redes sanitarias desde el año 1990. Fue director del Hospital Luis Calvo Maquena, del Hospital Regional de Punta Arenas, y actualmente es director del Hospital Luis Tisné. Y además, entre el año 2008 y 2010, fue subsecretario de redes asistenciales. Y nos acompaña también Pablo Aguilera, profesor asociado y director de extensión, educación continua y relaciones internacionales de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, y es también jefe de la red de urgencias UC Cristus y recientemente vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. Así que todos tienen muchísima experiencia en gestión en salud. Voy a partir entonces dándoles la palabra a cada uno de ustedes para que nos pueda comentar la presentación y el estudio de Cristóbal. Y después vamos a poder contestar las preguntas que ya nos han empezado a hacer todos los asistentes de este seminario. Y les vuelvo a reiterar que las vamos a recoger a través del chat. Nos pueden hacer las preguntas para en la segunda parte poder conversarlas con Cristóbal y con los panelistas. Entonces, partimos por Macarena. Eh, te, te invito a hacer tus comentarios en alrededor de 5 minutos. Adelante, Macarena. Perfecto, muchas gracias Cristóbal. Primero que todo, agradecer a Cristóbal Otero por este interesante estudio. La verdad es que uno podría pensar o ustedes que nos acompañan podrían pensar de que hay algún tipo de relación de parte de alta dirección pública con el estudio de Cristóbal, pero así como a ustedes les sorprendió este estudio, a nosotros también. Sin duda nos alegra y nos insuma a seguir trabajando en ese sentido. Eh, Contextualizarlos un poquito, nosotros a nivel nacional tenemos alrededor de 200 hospitales distribuidos en los 29 servicios de salud. De estos 200 hospitales, alrededor de 111 hospitales son de baja complejidad. No necesariamente no tenemos noción de quiénes nos acompañan, así que este es un contexto bien general. De esos 200 hospitales que les comentaba, alrededor de 111 son de baja complejidad, preferentemente de atención primaria, y del resto
tenemos 96 hospitales que están adscritos al sistema de alta dirección pública. Creo que eso es importante consignarlo porque el estudio de Cristóbal dice relación a los hospitales que están adscritos al sistema, ¿cierto? Una comparación entre pre-reforma y post-reforma. De esos 96 hospitales que están adscritos, y como les mencionaba, hay 111 que son de baja complejidad, que son mayoritariamente los que no están adscritos al sistema. Tenemos 62 hospitales de los 64 de alta complejidad adscritos. Tenemos 26 de los 31 de mediana complejidad adscritos y solo 8 de baja complejidad. Creo que eso es importante mencionarlo en un principio para hacer la distinción de qué abarca el estudio y qué no. Leí alguna pregunta ahí para que se ponga eso como foco. Algo importante también que menciona Cristóbal y que creo que es relevante mencionar es que hubo un cambio legal respecto a los requisitos legales. Desde que comienza el sistema de alta dirección pública a aplicar en el 2004, los requisitos legales para la selección de los altos directivos públicos decía mención con que debían poseer títulos específicos. Y esos títulos eran de médico cirujano, cirujano dentista, ingeniero comercial, ingeniero civil industrial o administrador público, además de los requisitos legales propios del sistema de elección pública, que es contar con 5 años desde la titulación y posteriormente que la carrera sea de al menos 8 semestres. Por lo tanto, es importante consignar que en un principio estaba más focalizado todavía en que los directores de hospital fueran médicos. Como dice Cristóbal, había un cambio cultural durante estos más de 20 años, donde opera el sistema de elección pública. Y en un principio claramente fue muy difícil optar a que nombrados y también los postulantes no fueran médicos. Y como bien decía Cristóbal, claramente los médicos tenían una falencia en todo el aspecto de gestión, de administración, de control, etc. Sin embargo, como bien menciona también el estudio, se ha ido integrando personas de la salud con magísteres, posgrados, doctorados en este ámbito. Hoy día tenemos alrededor independiente de si son médicos, donde les menciono inmediatamente que el 30% aproximadamente de los nombrados para los cargos de directores de hospital siguen siendo médicos. El otro 30% son ingenieros comerciales y el resto de la muestra se dispersa en distintas profesiones, principalmente ingenieros civiles, contadores auditores, pero también hay enfermeros, hay matrones, hay de distintas carreras. Por lo tanto, sí ha habido una disminución de nombramientos de médicos, sí ha habido un aumento desde nuestra información, desde lo que nosotros les podemos comentar, ratifica lo que dice el estudio, hay más estudios de gestión. La edad también se disminuyó, principalmente se abrió un gran campo para directivos de entre 30 y 40 años y de 40 a 50 años. Ahí es donde tenemos la mayor dispersión de nombrados, con con un 34% de los nombrados, ¿cierto?, entre 40 y 49 y un 32% entre los 50 y 59. Ahí tenemos casi el 65% de los nombrados. Otra cosa que quería comentarles, que también comentó Cristóbal, es respecto a la distribución de hombres o mujeres. Lamentablemente no hemos logrado subir mayoritariamente la postulación y el nombramiento de mujeres en los directivos de hospitales. Tenemos un 79% de hombres que ostentan el cargo de directores de hospitales. Respecto eh, a un comentario y preguntas para hacerle a Cristóbal, es si hay una correlación entre la complejidad de los hospitales, principalmente de alta y de mediana, en relación a la mortalidad de los pacientes. Quizás sería importante conocer ese desglose de análisis.
Otra cosa es preguntar si incluyeron temas como la tecnología, además del tipo de paciente, que lógicamente en 20 años sabemos que ha cambiado en ese sentido. Y lo otro es si se pudiera incorporar o si es que pudieron ver los convenios de desempeño, porque justamente en los convenios de desempeño de los altos directivos públicos, específicamente de los directores de hospital, y ahí el doctor Montt lo sabe bien, se encuentra como uno de los indicadores el uso de los pabellones, de los quirófanos, por ejemplo. Entonces, el uso eficiente de los quirófanos, que era algo que tú mencionabas. Em, las listas de espera también la mencionas tú y también están en los convenios de desempeño, sin duda. Hoy día también el tema de la rotación sigue siendo sumamente relevante, ya no solo en las especialidades médicas, sino que también ahí hay un tema de licencia, ¿cierto? Y van en otra línea, pero esos temas están bastante presentes en los convenios de desempeño y quizás sería relevante poder integrarlos en el análisis. Eso por mi parte, Cristóbal. Muchas gracias, Macarena. Muy interesantes los datos que nos muestran, son bien complementarios a la presentación que nos ha hecho Cristóbal Otero. Doctor Montt, le doy la palabra. Usted ha estado, dirige un hospital, ha dirigido varios otros. ¿Cuáles son sus primeras impresiones del estudio que ha dirigido Cristóbal? Está muteado, doctor Montt, no lo estamos escuchando. Ahí sí. ¿Me escucha? Ya, perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que entrando derecho a hablar sobre el trabajo, es una métrica novedosa, sorprendente, y la verdad las cosas que nunca ha estado en ningún convenio de desempeño medir la evolución de la mortalidad hospitalaria. Eso es lo primero. Y sin duda, siendo una métrica sorprendente e innovadora, solamente refleja que el liderazgo en un establecimiento es vital, es esencial para lograr buenos resultados. Pero es una métrica de entre otras métricas. De hecho, también el estudio menciona la mejora en la eficiencia del uso de los pabellones, el aumento de la cirugía, la disminución de la rotación del staff médico, la disminución de las infecciones intrahospitalarias. Y ahí hay una primera observación respecto de la medición de la mortalidad. Ya la mencionó Macarena, no sé quién preguntó respecto de la diferencia en la complejidad. Pero yo creo que hay un tema que hay que abordar, que es el tema de la composición de los egresos de un determinado hospital. Me explico. Eh, si un hospital tiene mucho más egresos médico-quirúrgicos en relación, por ejemplo, con los egresos obstétricos, que sabemos que tienen una mortalidad baja, probablemente ese hospital va a tener una mortalidad más alta. También es importante en relación con lo mismo, porque es un tema que nosotros hemos observado en la medida que va bajando la composición de los egresos obstétricos, va aumentando no solamente el número, sino que la proporción de los hospitales, de los egresos médicos quirúrgicos, hay una variación de la mortalidad. Por tanto, ese es un primer elemento que me gustaría mencionar respecto de la medición. Probablemente se pueda separar los egresos obstétricos de los médicos quirúrgicos, porque ahí es donde uno tiene probablemente el impacto de la mayor mortalidad. Ahora, lo encontré también provocador y en buena, ¿no? Creo que cuando se explicita que los buenos resultados, que en este caso la métrica de disminución de la mortalidad, es el cambio del perfil de los directores generales o gerentes generales por liderazgos que no son médicos en un porcentaje significativo, resulta provocador, pero como decía Macarena, ya es un hecho asumido en el cambio de la cultura respecto de trabajar con direcciones que no son médicas. Y yo en lo personal, alguna vez, hace como 20 años atrás, dije que podrían ser no médicos y hubo gente que me miró feo. Yo no tengo ningún problema en que no sean médicos. Y de hecho, uno trabaja como director con pasado médico, trabaja con personal que no es médico y sin duda eso mejora de todas maneras la calidad del trabajo en el establecimiento. Ahora, en este punto, a mí me gustaría
más que seguir comentando el trabajo, es decir, los desafíos que plantea este trabajo respecto de la medición de las métricas y los resultados en el establecimiento. Las tenemos, como dice Macarena, en los convenios de ADP nos miden varias cosas relacionadas con la productividad. Sin embargo, en un trabajo como este, uno tiene el desafío de medir a futuro, ese es lo que plantea el trabajo, dos variables. La primera variable sería ver, en un tema más bien de ciencias sociales, sería interesante medir los resultados respecto al desempeño de un equipo. Un director general solo no es suficiente. Necesita fundamentalmente un muy buen apoyo en lo que es gestión clínica, lo que se denomina supervisión médica, nosotros la denominamos supervisión de gestión clínica. Entonces, el desempeño de un equipo pasa a ser probablemente un tema no menor para medir a futuro. Y en ese escenario, hoy día, Macarena me lo puede confirmar, el sistema de selección de ADP para la supervisión médica no ha tenido el éxito que ha tenido respecto de medir, de hacer la selección de los directores generales, por decirlo de alguna manera. Pero sin duda, la responsabilidad del liderazgo del gerente o director general, sea médico o no sea médico, es tener a su lado una gestión clínica de muy buen nivel. Y ese es un tema donde uno le gustaría medir el desempeño de esa subdirección clínica, pero básicamente el desempeño del equipo. Ahora, la otra cosa que en particular a mí me inquieta, por decirlo de alguna manera, es también medir la continuidad de los equipos directivos. No es ningún misterio que cada cambio de coalición gobernante va acompañado de un número no menor de cambios de directores. Principalmente en las ediciones de servicio de salud, no tanto en los hospitales, pero también existe. Sería interesante ver la trayectoria de ese establecimiento que ha tenido cambio directivo cada 4 años, de aquellos establecimientos que no han tenido un cambio y que han tenido una continuidad mayor. Sabemos que la conformación de equipos y la continuidad de los equipos impacta definitivamente en los resultados de gestión. Yo comparo un poco los cambios en los equipos directivos de prestadores privados versus los prestadores públicos, y uno ve que en realidad la continuidad del equipo directivo, la continuidad del recambio que tenga que venir dentro del mismo equipo, sí impacta positivamente en los resultados. Y ese es como que, como digo yo, un desafío de continuidad de este estudio, que como le decía, provocador, pero en la práctica significa nuevos desafíos para seguir midiendo resultados. Y creo que, y me parece que alcancé a ver en el chat que había alguien que estaba preguntando sobre la continuidad del equipo directivo y los resultados. Tengo la impresión que al no haber continuidad en el liderazgo, pudiera haber por lo menos un estancamiento en los resultados de gestión, cuando no, una disminución en los resultados. Y diría que eso es básicamente mi comentario, y solamente felicitar a los autores, porque la verdad la cosa es que plantearse una métrica en relación con la mortalidad fue al menos provocador, y yo me dediqué a mirar mis resultados. Mm, Muchas gracias, doctor Monte. Pablo, te doy la palabra. Muchas gracias, Cristóbal. Oye, primero que nada, así como todos los panelistas han dicho, felicitar a Cristóbal por la valentía, también diría yo, de hacer un estudio como este, que, desde la economía, digamos, los parámetros econométricos, entrar a medir algo así en un mundo con outcomes tan duros como la mortalidad, y también con muchas variables, es complejo. Pero como dijo el doctor Montt, da como insumo para pensar y reflexionar respecto a ciertos puntos. Me llamó la atención cuando me invitaron a hablar en este panel, a ser panelista, en que yo dije, bueno, salud pública, sí, evidentemente estamos inmersos hoy en día los que trabajamos en salud, a ambos mundos. Sin embargo, yo hice principalmente hoy día en un hospital universitario, pero privado, en una red de salud grande que ha venido creciendo en los últimos años. Pero puedo decir que también trabajé parte de mi infancia, como recién egresado, salí alrededor de 10 años en el Sotero del Río, en un servicio de urgencia altamente demandado y con altos desafíos. Y en un desafío grande que fue implementar la especialidad de medicina de urgencia, que hasta ese entonces era muy escasa en el país.
Eh, Dicho esto, y tras esa vivencia de, si bien no es un parangón quizá más adecuado, pero sí tener especialistas en un área, sí redunda en mejoras operacionales, en mejora de calidad de los pacientes, básicamente en el compromiso que las personas o los profesionales puedan tener para mejorar su lugar de trabajo y su red. Y en ese contexto, haciendo esta comparación, sin duda, o sea, a mí no me cabe duda que si alguien me dice esta hipótesis como la que planteó Cristóbal, que gente entrenada en la administración de servicios de salud, de hospitales, digamos, de lo que sea, va a haber una mejora, yo te digo al tiro, sí, firmo eso. Yo tengo una formación también, hice el MBA de la UC, en donde profesamente me metí a hacer un MBA de negocio y no de salud. ¿Ah? ¿Por qué? Porque quería ver realmente cómo era el pensamiento de personas que se dedican a la administración pura y dura o a la economía, digamos, más que estar inmerso en estos otros tipos de magísteres en salud, en que efectivamente se estresan temas de salud, salud pública y otras cosas, pero yo quería salir y pensar fuera de la caja 100%. Y ahí me di cuenta de las oportunidades de colaboración que existen y las miradas distintas que hay en relación a diversos. Y ahí uno de los puntos que es súper relevante, que quizá en el estudio se puede o profundizar en un futuro, en que efectivamente los médicos con formación, nosotros somos primariamente médicos, digamos, tenemos una sensibilidad en relación a el manejo de los pacientes, el manejo de la salud en general, que es un bien necesario, muy necesario que la población necesita, y que el cuidado de nuestros pacientes es el primer objetivo. ¿Por qué hago esa diferenciación? Porque independiente que pueda haber administradores que no vengan de la salud, y no estoy hablando solo médicos, sino que personal de salud que administre, me ha pasado ver también que desde esta estructura de cómo conformar una empresa, un negocio, en cuanto a procesos, en cuanto a todo lo que sea eficiencia, muchas veces toca que no tiene mucho conocimiento del sustento de los hospitales y de la salud. Entonces, si bien un médico se puede entrenar y conocer y aprender bastante de tema administrativo y todo, la esencia nuestra sigue estando ahí. La esencia de los administradores de salud viene por otro lado, en generar eficiencia y cosas, y muchas veces esas tensiones entre nuestros administradores del área no salud, digamos, que están aprendiendo temas de salud, muchas veces se genera, yo creo por ahí el doctor Mond lo tiene que vivir continuamente, digamos, este gallito de quién finalmente, qué es lo importante. Y eso es un desafío no menor, porque muchas veces se ve el número antes que el paciente en sí. Se ve el macro y nosotros sabemos que cada paciente, cada vida de esas personas tiene un componente que es súper relevante para lo que trabajamos en salud. Si uno lo ve afuera, evidentemente, digamos, una cirugía o una UCI que me costó externalizar a un sistema privado, 200 millones de pesos, digamos, fue una pérdida, entre comillas, para el servicio, pero desde la sensibilidad de los clínicos, creo que es súper relevante hacer esa separación. No sé si se traduzca en más mortalidad o menos mortalidad, digamos, pero sí tiene una relevancia muy, muy importante en cuanto a la administración. De la gente que yo he conocido y que me toca lidiar como administradores, hay gallos que son brutalmente inteligentes, cómo lograr eficiencia operacional, eficiencia de todo tipo, con la misma red UC Christus, digamos, administradores internacionales, pero uno se encuentra muchas veces que evidentemente no tienen por qué saber el conocimiento fino de ciertas patologías. Y aprender eso desde un punto de vista del que no es médico o personal de salud es difícil, porque nosotros está en el ADN de cómo te formaste, en el resto no. Eso como comentario general. Creo que atraer talento es fundamental. Creo que estos concursos de alta dirección pública de todas maneras contribuyeron a una mejora o están contribuyendo continuamente a una mejora. En ese minuto cuando partió probablemente la brecha era mucho mayor que la actual. Evidentemente, como se establece en el estudio, antiguamente la definición de quién era director o estaba en un rol más directivo, no era un poquito más a discreción de la autoridad en ese minuto, y no por las capacidades, lo que sin duda podía generar instancias de mejora o brechas mucho mayores que las que hay hoy en día. Cuando creo que el desafío del estudio es que esto se mantenga en el tiempo. Es decir, en realidad que las mortalidades bajaron y se mantuvieron ahí porque la administración global, los procesos, los equipos administrativos mejoraron. Y hay un mayor profesionalismo en este tipo de administraciones, como para poder establecer que realmente fue hecho, porque antes efectivamente, cuando algo está muy precario, digamos, un pequeño salto
en mejorar, por ejemplo, la eficiencia de algún proceso puntual, como babillones, efectivamente, o el manejo de la UCI te puede generar una disminución en la mortalidad quizá, pero esto no es sostenible en el tiempo una vez que ya existe eso, digamos. Pequeña porque habían demasiadas brechas y demasiadas cosas perfectibles, las hay todavía. Eso, en cuanto al punto de que el recurso humano se mantuvo, yo creo que también aquí quizá, y perdona que critique el estudio aquí, pero creo que es súper bueno, me encanta, digamos, creo que es generativo, digamos. Pero, por ejemplo, hoy en día considerar que alrededor del año 2007 el Ministerio y redes se puso un poquito más dura, o bastante más dura en cuanto a las devoluciones de los especialistas de los servicios de salud. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que el ministerio cada vez fue generando más oportunidades de formación para los médicos generales, con compromiso de devoluciones por un periodo que es proporcional a lo que uno se formó en los hospitales o los servicios de salud propios. Y en ese contexto, estos médicos tienen al menos un compromiso de devolución de 6 años. Entonces, esto ha venido creciendo en el tiempo, en el número de devoluciones. Por lo tanto, claro, esa rotación probablemente es bastante menor porque tienen que cumplir eso. Muchos de ellos después de los 6 años sí se quedan, pero un porcentaje grande también emigra. Y a mí me queda la duda que a lo mejor por eso entiendo esta estabilidad en la rotación. O sea, que sea otra variable, digamos, que pueda estar incidiendo y no solo a que la mejor gestión del hospital mejora el engagement. Sabemos que eso es así. Buen liderazgo, buenas condiciones laborales, participación es igual a engagement del personal. Pero en estos casos creo que puede haber variables confundentes con esa mirada. En la experiencia UC, nosotros también vivimos esto, en que hace varios años, ya antes que llegara el partner norteamericano a administrar principalmente, era una administración basada más que nada en los colegas médicos, que si bien algunos tenían formación, siempre nos falta. Y efectivamente una organización profesionalizada ya con muchos años nos ayudó a mejorar procesos, pero esto nos demoró más de 10, 12 años en los que estamos, y también áreas de engagement que fueron bien relevantes, pero sin duda son varias líneas de trabajo, es súper multifactorial. Yo creo que las direcciones de todas maneras son los que marcan la pauta en todos los ámbitos, recursos humanos, procesos, eficiencia, etcétera. Eh, pero tiendo a pensar que no es lo único, y ahí es donde este estudio genera oportunidades de ir descremando un poco todas estas variables que pueden ir influyendo, pero el esfuerzo, digamos, matemático y el esfuerzo que ustedes hicieron por ir sacando estas variables, que tú mismo las planteaste súper, súper bueno, interesante. Y por último diría yo que los hospitales públicos todavía hay en parte el desafío, es que si bien las personas pueden sentir que es más sencillo hacer cosas, y aquí doctor Mont me puede corregir sin asco, digamos, la verdad es que las barreras que tenemos administrativas para poder hacer mejoras sustanciales estamos súper apretados por temas legales, cuesta un montón, legales y financieros también. Por lo tanto, eso también puede ser un factor que si queremos optimizar por un lado, por otro lado estamos súper bloqueados. Entonces eso sería también algo que a trabajar como política pública, quizás específicamente piloteando ciertos puntos, pudieran ser también factores de mejora en este outcome tan duro como mortalidad, como cosas básicas como sacar pacientes a otros centros con convenios en tiempo adecuado porque el hospital no puede resolverlo. Son cosas que pasan en el día a día, digamos. Y es difícil poder generar. Y ahí está el desafío. Creo que la salud pública tiene miles de desafíos. Conociendo realidades de otros países, creo que la salud pública chilena está en buen camino, pero requiere iniciativas como esta de poder ir indagando, ir poniéndonos incómodos en cuanto a cómo se están haciendo las cosas y poder mejorar y sumar a esta iniciativa. Así que te agradezco de nuevo, Gracias, Cristóbal, y esos son mis comentarios. gracias, Pablo. Cristóbal, te doy brevemente la palabra para recoger algunos de los comentarios y para después poder contestar algunas preguntas que nos están haciendo por el chat los asistentes. Si hay alguna pregunta más, aprovechen de ponerla en el chat para que puedan ser contestados tanto por Cristóbal o alguno de los panelistas. Sí, bueno, lo Adelante, primero, Cristóbal. de nuevo, muchas gracias. A mí, en lo particular, me encanta poder estar expuesto a la experiencia que tienen muchos de los colegas, o sea, de los doctores, incluso Macarena, desde la selección de la alta dirección pública. Déjenme responder, creo que hay tres elementos que son importantes que no sé si están tan claros. El primero
yo acá les voy a tirar la provocación de vuelta, es usar la mortalidad como un outcome de desempeño. Esto no es algo que se me ocurrió a mí eh, solo. Básicamente la CMS en Estados Unidos, la forma en que se evalúa a los hospitales, se hacen estas tarjetas de calidad clínica en Estados Unidos, básicamente son tasas de mortalidad ajustadas por riesgo. Eh, y la pregunta que yo les tengo un poco de vuelta es, ¿por qué no usamos las tasas de mortalidad ajustadas por riesgo como se hace en otros lugares del planeta en Chile? La reacción inicial, bueno, obviamente la composición de los pacientes es distinta, pero por eso uno justamente tiene que ajustar por riesgo y en Chile uno tiene un montón de elementos para hacerlo. Uno tiene el código ICD-10 del tipo de diagnóstico, uno tiene un montón de información eh, demográfica de los pacientes. Entonces, es posible a priori, sobre todo en un sistema como el chileno, donde la salud pública hay poco espacio para que los pacientes decidan en qué hospital se tratan, sino que son más bien derivados de la atención primaria. eh, a menos que, bueno, obviamente a menos que entren por urgencia, hay espacio para generar métricas de desempeño basadas en mortalidad que sean ajustadas por riesgo. Lo segundo, es cierto que hospitales distintos tienen en niveles diferentes tasas de mortalidad. Hay hospitales que, no sé, uno ve un hospital del cáncer, obviamente, por el tipo de condiciones que trata, tienen tasas de mortalidad más altas porque la tasa de mortalidad del cáncer es más alta que otro tipo de prestaciones que hagan otros hospitales. Pero lo importante, más allá del nivel, es la trayectoria. Por eso en este trabajo, lo que yo les mostraba, de hecho, cuando en una de las tablas del trabajo mostramos que en niveles, efectivamente, los hospitales que adoptan ABP y los que no adoptan son distintos en términos de niveles. Tienen una población que es más joven, tienen diferentes tipos de diagnósticos, etcétera. Pero en trayectorias cómo van cambiando en el tiempo, estas tasas de mortalidad no son distintas. Y eso es un poco lo que usamos para identificar. Entonces, en ese sentido, hay muchos de los comentarios en el chat que dicen que esto es multifactorial, y sin duda que es multifactorial y que es imposible reducirlo a una única variable, pero lo que nosotros estamos haciendo es tratar de entender el efecto causal de una única variable en este outcome que sin duda es multifactorial. Y todo el desafío econométrico es hacer creíble que sea causal. Ese es el primer comentario y va mi pregunta de vuelta. De hecho, a los doctores Aguilera y Montt, ¿ustedes cuál sería su primera reacción a que les dijeran, bueno, los vamos a evaluar en base a la mortalidad ajustada y que supongamos que nos ponemos de acuerdo en qué tipo de ajuste sería adecuado? Lo segundo, y esto va al equipo de alta dirección pública, ¿por qué observamos alta dirección pública en la gran mayoría de los de alta y media complejidad, pero no en los de baja? O sea, ¿qué es lo que está impidiendo hoy día o qué tipo de características tienen los directores de baja que hace poco posible que implementemos estos concursos en los 200 hospitales públicos que tenemos en Chile? Y el último comentario que tiene que ver con lo que decían los doctores Aguilera y Montt, yo estoy totalmente de acuerdo y me encantaría, de hecho, ahora que la pelota en mi cancha, en tratar de entender cuál es el impacto de la rotación de los equipos directivos sobre los outcomes de desempeño hospitalario? De hecho, parte de mi tesis o de mi hipótesis inicial era que el impacto que tenía un director era a través de la contratación de mejores equipos directivos. Entonces, lo que intenté hacer fue básicamente generar un panel con el nombre y la identidad de todos los directores de todos los hospitales públicos en Chile y dije, "Oh, ahora voy a mapear quiénes son los subdirectores, los tres subdirectores que trabajan con cada uno de estos directores y cómo han cambiado en el tiempo". Pero lamentablemente no hay registros administrativos que permitan ir tan atrás porque nosotros usamos variación de tipo 2006 al 2009 y para ese periodo simplemente no hay registros. Hicimos todo lo posible a través de transparencia, y acceder directamente a través de los hospitales y los registros administrativos no existen, pero uno sí puede hacer algún tipo de diseño distinto, tratando de entender quizá usando periodos más cercanos en el tiempo, cómo la rotación de estos equipos ha afectado a un outcome. Y sin duda que yo creo que por ahí puede haber algo importante. Y mi última reacción es que los directores, obviamente, y yo creo que esto fue algo muy positivo que se implementó con alta dirección pública, los directores no trabajan solos, y trabajan con un equipo y este equipo tiene un subdirector clínico y este subdirector clínico tiene que por ley ser médico. Y en ese sentido, se implementó esto de manera obligatoria. Entonces, en ese sentido, no es que tengamos a gente que no tiene un equipo clínico que entiende exactamente cuál es la parte clínica de la gestión, y en ese sentido hace menos importante que tenga altos conocimientos clínicos de todo director.
Eh, Esos son los comentarios iniciales. Déjenme ver. Ah, y el último punto solo va a Alta Dirección Pública hace un tiempo hizo encuesta a directores de ADP que son doctores y les preguntaba, bueno, ¿qué les parece este cambio cultural? Y mucho, bueno, el doctor Julio Montt quizá hoy día o ya ha estado muy expuesto, ya está acostumbrado, o en su minuto era más abierto a esto, pero la acción inicial era justamente esta, que hay una simetría muy importante entre el equipo médico y el no médico, y que a todos les parecía que era una muy mala idea que se introdujeran a profesionales que no fueran doctores dentro de los cargos directivos del hospital. Lo que es sorprendente, porque los hospitales privados... eh, uno no observa esta norma social y uno observa que hay gerentes que tienen todo tipo de backgrounds profesionales. Muchas gracias, Cristóbal. Vamos a tomar algunas de las preguntas y voy a volver al tema que mencionaba Cristóbal sobre rotación, pero hay varias preguntas en torno a eso. José Miguel Bernucci dice, pone un poco el acento en algo que mencionó el doctor Montt, que sería interesante medir la mortalidad en comparación con la rotación que hay en los directivos de algunos servicios de salud. Entonces, a ver si podríamos profundizar un poquito eso. Cristian Nilo también pone acento que dice que en el sistema de alta dirección pública hay bastante competitividad hasta el momento de la terna, pero que después la elección es discrecional y responde a presiones, entre otras, políticas. Y, y otra persona que no se identifica también pone el acento en el tema de si se puede controlar en este análisis por cambio político, y si eso agrega ruido a la posible evidencia. Entonces, a ver si podemos darle una vuelta a este tema de la rotación de equipos de servicios de salud y de impacto de la política en estas decisiones. Macarena, no sé si quieres partir tú. Sí, gracias Cristóbal. Bueno, el sistema de dirección pública es un sistema dual que es mixto entre confianza y mérito. Y así se definió la política pública en su momento, pensando en que era una política pública contracultural. O sea, no era bien recibida en ese minuto porque a nadie le gustaba perder el poder de poder definir discrecionalmente a quién colocaba en cargos de mayor relevancia. Por lo tanto, se requiere una modificación legal para poder disminuir el énfasis de confianza que hoy día ingresa justamente de la conformación de la nómina al nombramiento. Por lo tanto, lo que hace el sistema de alta dirección pública es poner una base mínima donde los nombrados cumplan con requisitos, cumplan con ciertas especificidades para poder desempeñar bien el cargo, y una vez que se envía la nómina a la autoridad facultada de nombramiento, esta tiene la discreción tanto para poder nombrar a cualquiera de esa nómina, pudiendo ser el de inferior desempeño dentro de esa nómina, como para remover. Ahí hago el link con que mencionaban de la permanencia, de la estabilidad de los cargos adscritos al sistema. Eso no habla del equipo necesariamente del directivo. Los cargos adscritos al sistema de los hospitales son el subdirector médico, llamado también de recursos físicos y financieros, el de gestión asistencial, también llamado subdirector médico, y el director del hospital. No así el subdirector de gestión de personas, por ejemplo, ni los cargos que van bajo ellos. Eh, sí hay una rotación, creo que hay hospitales y directores de hospitales que, sobre todo a nivel regional, a nivel provincial, tienen un impacto público, político, sumamente relevante. Ahí don Julio, el doctor Montt puede hacer más énfasis en eso. Y haciéndome cargo de una pregunta que también hizo el doctor Montt respecto a cómo nos va en la selección de los subdirectores médicos, efectivamente que es el compañero, ¿cierto?, de algo que también han conversado y planteaba el doctor Aguilera respecto a esta necesidad de que haya una mirada clínica, que haya una mirada asistencial, lógicamente desde la gerencia. Eh, no ha sido tan fácil la postulación a los cargos de subdirectores médicos o de gestión asistencial, es bajísima.
se hicieron esfuerzos legales para poder dar ciertas garantías o mayor flexibilidad, por ejemplo, al desempeño de la profesión misma, las horas lectivas que se les dan a los directivos de alta dirección pública se flexibilizó también para que puedan hacer atención clínica dentro de otros temas, la remuneración desde una escala única de sueldo mediante la ley médica y otras beneficios, prestaciones o derechos que se les han entregado, aún no ha marcado un gran movimiento de aguja en ese sentido. Así que mayoritariamente son nombrados mediante subrogancia. No sé si con eso respondo, Cristóbal. Gracias, Macarena. Doctor Mon, Bueno, en primer lugar, recojo el guante respecto al desafío que nos plantea Cristóbal Otero, usar las tasas de mortalidad ajustada a riesgo para ver la trayectoria. Y tal como lo mencioné en el primer comentario, para nosotros es fundamental separar el universo de egresos, que básicamente son los médicos quirúrgicos y ginecológicos, que son prácticamente quirúrgicos, de los obstétricos, por varias razones fundamentales. Hoy día, todos saben, la tasa de natalidad ha ido bajando significativamente, por tanto, el peso específico que tienen hoy día los egresos obstétricos en todos los hospitales, y en particular en el nuestro, ha bajado mucho y, por tanto, proporcionalmente el peso de los egresos médicos y quirúrgicos ha aumentado y tenemos que ver esa trayectoria diferenciada. ¿Para qué agregar qué es lo que significa tener un porcentaje de tercera y cuarta edad muy alto en los hospitales? Pero aceptamos el desafío, tal como aceptamos el desafío de incorporar la ciencia de datos en la gestión hospitalaria. Nosotros ya tenemos un profesional que nos está entrando recién. No es fácil el concepto de ciencia de datos en un hospital público, pero lo estamos haciendo. Y yo creo que vamos a tener buenos resultados, porque básicamente, como se plantea, aquí para hacer gestión, no solamente se necesita un buen liderazgo, no solamente se necesita un buen equipo de su dirección administrativa, financiera y clínico, sino que también datos para tomar decisiones que realmente respondan a requerimientos que nos está planteando los resultados del hospital. Y eso es lo básico. Aceptamos el desafío, don Cristóbal, ¿no? Y después le voy a presentar. Tengo la impresión que quien está en ciencia de datos con nosotros estuvo en la Universidad de Columbia, un médico en todo caso, ¿eh? Pero no lo tengo tan claro. Respecto del tema del recambio, yo se lo mencioné en la primera parte. Eh, Alguna vez estuve invitado para entregar mi experiencia un poco extensa en un seminario de alta dirección pública. Yo creo que hoy día el desafío para los hospitales públicos es realmente tener continuidad de los equipos directivos. Y para tener continuidad de los equipos directivos, y yo sé que eso requiere una reforma legal, creo que la evaluación del desempeño del directivo y de su equipo debe ser la esencial para definir o no definir un cambio. Los cargos nuestros duran 3 años, se renuevan por otros 6 y puedes llegar a 9. Pero la verdad la cosa es que la única forma de que haya continuidad en los resultados de gestión es que realmente la medición sea fundamentalmente y casi exclusivamente compromisos de desempeño. Y como dice Macarena, la verdad la cosa es que, bueno, yo tuve experiencia de vivir 10 años en Punta Arenas, la verdad la cosa es que el cargo de director de hospital en regiones es un cargo relevante para esa región, sobre todo cuando son regiones donde el hospital es, si no el principal, uno de los 3 principales empleadores de esa región, ¿no? Yo creo que ahí realmente es donde más se producen los cambios. La verdad, la cosa es que los directores de la región metropolitana no tenemos brillo comunicacional, excepto cuando hay problemas. Pero en una sociedad más pequeña como son las regionales, evidentemente el cargo de director de hospital es un cargo relevante y también deseado. Por tanto, sin duda, yo creo que hay una diferencia en el recambio entre las grandes regiones urbanas, como son Valparaíso, Viña, Santiago y Concepción, respecto del recambio versus otras regiones. Pero yo creo que la única posibilidad realmente de que nosotros tengamos una mejoría continua es que los equipos de los directivos de hospitales permanezcan en el tiempo y se le evalúe su desempeño.
y no solamente un tema de confianza política a la hora de no renovar o a la hora de cambiar. Gracias. Pero Aguilera, ¿cómo ve usted el tema de la rotación? No sé si en la red UC Christus es más baja y si eso tiene un impacto también en la gestión. Em, a ver, desde hace un tiempo ya en la red, digamos, la cultura de la evaluación está instaurada. Que para los médicos ha sido un cambio también en las maneras, porque los médicos no estamos habituados, como por formación profesional, a que se nos evalúe. Ahora, las personas con más cargos directivos sí nos evalúan, sea médico o no sea médico, digamos, en cuanto a meta, en cuanto a tu tarea, etcétera. Eh, y eso respondiendo un poquito a la pregunta que hizo Cristóbal en cuanto a cómo nos sentiríamos si somos evaluados por mortalidad, poniéndome el sombrero en el fondo si fuese un director del hospital. Eh, la mortalidad, bueno, como ya se dijo, es un outcome compuesto de muchos factores. Y yo creo que, de hecho, lo que dije antes, que es bueno que no se evalúen, efectivamente, la mortalidad va a depender, o sea, que es el outcome último de la escala de todo lo que se hace en el hospital, va a depender de todos los procesos internos. Por lo tanto, si uno empieza a limpiar todo eso, los hospitales tienen que tener unidades súper súper fuertes de calidad, de seguridad y todo para empezar a mejorar eso. Insisto que medir medir como ese outcome global la gestión de un hospital puede ser un poco injusta, ¿ya? Porque depende de infinidad de variables, pero sí se puede medir en torno a lo que uno sabe que son las unidades que están orientadas a la seguridad del paciente y a las mejoras que el hospital puede incidir, a no errar, digamos, porque el error existe. El error es una de las grandes causas de problemas dentro de los sistemas de salud. El error médico, el error de los profesionales de salud. Por lo tanto, la mortalidad muchas veces no tiene que ver tanto con el hospital en sí mismo, sino que también porque cada vez los pacientes son mayores, son mucho más frágiles y las mortalidades pueden ir aumentando en ese contexto. Entonces, me sentiría cómodo respondiendo ahí y no siendo tan político. ¿Ah? Está bien, pero hay que mirarlo con esa altura, digamos, hacia atrás. Tienes que mirar qué es lo que pasa dentro de la unidad y los procesos para ver cómo mejorarlo. Y la otra pregunta que hiciste que no se ha tocado, que por qué no hay gente que postule en los hospitales chicos como alta dirección pública. Yo creo que todavía falta, al menos del mundo privado, yo sí conocía estos concursos de alta dirección pública y todo, pero siguen sin ser muy atractivos quizás para la gente que está desempeñándose en otros lados. Creo que falta todavía masa crítica de profesionales de la salud, insisto, no solo médicos, que se dediquen a esta área y que se atrevan a ir a consultor o a hospitales más pequeños, digamos, a generar estos cambios. Yo creo que es tiempo nomás, yo creo que en la medida que las plazas se ocupen, en que la gente también vea que el desarrollo en temas de administración para todo nuestro personal de salud, dentista, enfermería, etcétera, es un nicho, yo creo que se van a ir poblando de a poco, pero aquí también claro, los equipos afiatados, la permanencia en los hospitales, es fundamental. Y por último, una de las cortapisas que, al menos en mi experiencia, que no fue mucha en el hospital público, es que los factores para mejorar los equipos de trabajo tienen que ver también con temas legales y eso es en base a la inamovilidad del personal. Los gremios, aquí no me voy a meter en temas políticos, ¿no? Pero es difícil muchas veces poder lograr cambios de cara a las mejoras del paciente por vicios establecidos por años en los centros y generar cambios con mira a tener una mejora tan dura, digamos, es súper complejo. Es súper, súper complejo y cuesta y frustra también a muchas autoridades en la permanencia de esto porque cuesta hacer mejoras continuas. Eso yo lo vi en contraste, digamos, con otros lugares en donde sí es mucho más sencillo poder ajustar temas de personal, movilizar personas y contratar personas también, ¿no? ¿Verdad? Aquí la inamovilidad para que alguien pueda salir, tanto médico como no médico, hay que ir de sumario y procesos administrativos, etcétera, etcétera, que son bastante complejos y tediosos también para las unidades. Cristóbal, disculpa, estaba silenciado además, pero solo para No, responder, dale, Cristóbal Macarena. Trey, Sí. para responder respecto a los hospitales de baja que preguntó Cristóbal y ahora me lo recordó el doctor Aguilera, son
son hospitales que no están adscritos al sistema de alta dirección pública y ahí habría que hacer una modificación legal. Los hospitales de baja complejidad tienen relación más bien con la atención primaria y en ese sentido entiendo que el Ministerio de Salud al definir sus decretos de fuerza de ley, que es donde está consignado cuáles son los cargos que están o no adscritos al sistema de alta dirección pública, pensó que los cargos de los directores de hospitales de alta complejidad, principalmente eran los que tenían un mayor impacto en la ciudadanía en su minuto por la cantidad de población que los atiende. Hoy día con la reforma o con la intención de reforma, ¿cierto?, a darle una mayor preponderancia a la atención primaria, quizá es un punto que tengan que relevar, eh, pero terminar de tener los hospitales de complejidad y los mediana que todavía nos faltan, y luego seguir incorporando los de baja complejidad. Gracias, Macarena. Cristóbal, te quería llevar a otro tema, pues nos preguntaban también si te puede hacer algún ejercicio similar en la relación con un outcome distinto, que es listas de espera. Y a propósito de listas de espera, eh, que es un tema histórico en el sistema público de salud, y de ahí 2.400.000 personas esperando, eh, agregó la pregunta de si, ¿por qué será que siempre la respuesta pareciera que nos dan los tomadores de decisión alude más a la restricción de la oferta, de la restricción de especialistas, de hospitales, de box, de equipamiento, y poco con la gestión, que es el tema que tú estás poniendo, ¿no? La importancia de la gestión en los resultados en salud. Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, iba a ser, o sea, nuestro interés inicial era incluir dentro de los resultados principales cuál es el impacto de lista de espera. El problema de lista de espera es que los datos no son muy buenos, sobre todo cuando uno quiere comparar entre hospitales y en el tiempo. Tener un panel de datos de lista de espera es difícil, o sea, o obviamente imposible. Tenemos un panel más o menos cojo, algo tenemos. Segundo, que también es difícil modelarlo porque si alguien no entra a la lista de espera en un hospital, quizás entra a la lista de espera del otro. Hay cierta están interconectados diferentes hospitales dentro del servicio, incluso a través del servicio. Pero habiendo dicho eso, eh, hay un dato que proporciona la Comisión Nacional de Productividad en su informe del 2020 del uso de pabellones quirúrgicos y dice que básicamente se usan 4,5 horas de las 9 que está disponible durante el día. Es un poco lo que plantea Cristóbal, entiendo aquí, bueno, muchas veces la idea es como estirar un poco el elástico y decir que en vez de que terminen a las 5 el turno, que terminen a las 7, o en vez de que trabajen de lunes a viernes, que trabajen el sábado, etcétera. Pero ¿por qué no en vez de hacer eso, que básicamente tiene un límite, usamos la cantidad de horas de 9 a 6 o 9 a 5 que está disponible de lunes a viernes? ¿Por qué no usamos de forma más eficiente justamente el pabellón? En vez de usarlo 4,5 horas de las 9 que está disponible, ¿por qué no lo usamos las 9 horas? Y eso de nuevo es un problema de gestión. Acá estoy afuera de mi área de expertise, pero los doctores Aguilera y Mont sabrán mejor que yo que si es que el turno inicial de la mañana se atrasa todo el turno para atrás, se requiere un equipo médico que tiene que tener ciertas características, tiene que tener un anestesiólogo en cada operación quirúrgica. Hay diferentes regulaciones y cosas que algunas dependen del director del hospital, otras que no, que hacen que esto sea un problema complejo, pero particularmente de gestión, en mi opinión. Eh, y sin duda que desde mi perspectiva, y un poco lo que encontramos también en este trabajo en base al uso, a las horas de uso de pabellones disponibles, hay espacio para mejorar la cantidad de horas que se usa, condicionar al número de horas que está disponible. Gracias, Cristóbal. Doctor Mon. Yo creo que respecto a la lista de espera, evidentemente la lista de espera es un outcome respecto de la eficiencia en el uso de los pabellones, básicamente. Evidentemente puede haber un aumento de demanda interesante, pero yo creo que realmente uno de los elementos que uno tendría que tener en la métrica es el uso real de los pabellones. Y ahí hay algunos detalles que probablemente no se conozcan, pero eh, nosotros estamos tratando, y lo voy a decir como experiencia, de usar la ciencia de datos para poder hacer una
planificación de la tabla que tenga que ver con la mayor o menor experticia que tengan diferentes equipos. Y la verdad, la cosa es que es un ejercicio teórico, donde yo hoy día opero cuatro. Si tengo un equipo efectivo y eficiente y rápido, puedo operar entre 5 y 6. Y ese es un tema que realmente creo que tenemos que darle prioridad. Para nosotros hoy día, por lo menos en la experiencia nuestra, independiente que nuestra lista de espera sea una lista de espera bajísima, sabemos que puede haber una lista de espera oculta en la atención primaria y en otros lugares, y nosotros tenemos que aumentar nuestra eficacia y nuestra eficiencia. Y probablemente, ojalá pueda más adelante contar si esto realmente dio o no dio resultado. Para eso tenemos un cientista de datos que la idea es que él pueda, con la información que nosotros tenemos, que tenemos mucha información y muy buena información, hacer una propuesta de tabla quirúrgica en función de la duración promedio de los pabellones de determinado equipo. Y la otra cosa, lo que dijo la Comisión Nacional de Productividad, tiene que de alguna manera reflejarse en la posibilidad de aumentar la dotación de personal en pabellones, para los pabellones electivos, que tengan una entrada en la mañana y otra en la tarde. Nosotros tenemos una dotación que es muy fija, donde la posibilidad que a esas personas las incentivemos para que se prolongue y le paguemos la hora extra, poco atractiva, sobre todo que nosotros competimos con otros ingresos del sector privado y por tanto lo que estamos haciendo hoy día es comprar servicios para prolongación de tabla. Y eso es una cosa esencial. Pero nos falta, por otro lado, que realmente desde Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda se traduzca la propuesta de mejorar la productividad y producción de los pabellones, teniendo efectivamente dotación que nos permita trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde, como lo hace el sector privado. Nosotros no esperamos que nos den los cargos, sencillamente podemos hacer la compra de servicio para poder tener esa prolongación de tabla. Pero los desafíos en pabellones son muchísimos. Y de hecho, creo que la experiencia que nosotros pudiéramos tener usando la ciencia de datos para tener la mejor combinación de equipos quirúrgicos en función de diagnóstico va a ser interesante. Cristóbal Lotero, cerramos contigo. Sí, déjame ver si el doctor Aguilera tiene algún comentario del uso de pabellones quirúrgicos desde la perspectiva del sector privado. Quizás en su experiencia del sector público-privado hay algún contraste que sea evidente y luego puedo concluir. Mira, no es mi área de competencia, sin embargo, he estado en reuniones de cómo eficientar pabellones y la lógica es la misma, digamos, los procesos son bien similares y sin duda, estando en un hospital público en que uno a veces, o sea, en mi experiencia hace algunos años, se da cuenta que a las 4 o 5 de la tarde se deja de operar pacientes por temas de recursos humanos. Evidentemente hay espacio de eficientar. Nosotros en la Católica se opera hasta las altas horas de la noche, digamos, eficientando pabellones y con una medida que se estableció, no recuerdo exactamente el principio, pero sí, con los mismos números de pabellones se logró eficientar a un 30% más de atención de pacientes, que es un número súper significativo, a como estábamos hace algunos años. Sí, bueno, gracias Pablo. ¿Con esto son las últimas palabras, Cristóbal, o tengo un segundito más? Sí, Ok, dale, ya. cierra nomás. Tres cosas. Lo primero, es interesante lo que dice el doctor Montt en relación a los equipos que trabajan juntos dentro del pabellón quirúrgico. Hay evidencia que muestra de que los outcomes en desempeño de equipos son mejores cuando ese mismo equipo trabaja juntos. Por ejemplo, si uno cambia al jefe de la intervención quirúrgica con el equipo que lo asiste y lo rota constantemente, ese equipo va a tener un peor desempeño que si el mismo equipo trabaja junto durante el tiempo. Y ese es un tipo de cuestiones que uno puede controlar, digamos. O evaluar esa evidencia es bien interesante. Lo segundo es que yo tenía algunos desafíos y recomendaciones a futuro y es interesante, no las voy a mostrar por temas de tiempo, pero es interesante que básicamente tienen que ver con las mismas cosas que hemos discutido aquí. Usar y recolectar información y sistematizarla en línea, usar la información disponible para la gestión y la evaluación directiva de política pública. Hay un tema que no se discutió que yo creo que es súper importante y yo quizá poco políticamente asible, pero yo duplicaría el salario de los directores, son personas hiper importantes dentro de la gestión pública.
de la salud pública y atraer talento a través de mayores sueldos, y en particular para los directores clínicos, donde tienen básicamente salarios mucho más bajos de los que tendrían si es que mantienen su trabajo de director. Eh, y un último tema que tiene que ver con, bueno, retener y formar talento, no voy a entrar en eso ahora, quizá para alguna otra próxima discusión. Lo último, solamente agradecer, para mí esto es una gran oportunidad, y gracias al Centro de Políticas Públicas por este espacio. Muchas gracias, Macarena, por dar la perspectiva de alta dirección pública. He aprendido muchísimo conversando contigo, aprendiendo un poco de toda la trayectoria que tienes dentro de alta dirección pública. Al doctor Mont también, su trayectoria dentro del sector público ha sido bien interesante de recoger y aprender. Hemos estado en otras oportunidades también en diferentes paneles, así que es siempre interesante escucharlo. Y muchas gracias, Pablo, por darte el tiempo también. Siempre tener el contraste, especialmente con gente que ha tenido la experiencia en ambos, sector privado y público, y hoy día estar en el sector privado es bueno para tener al menos una suerte de benchmark. Bueno, y Cristóbal, que no ha comentado mucho su propio trabajo, pero trabaja básicamente en cómo mejorar la gestión de la lista de espera. En el Hospital Padre Hurtado, si no me equivoco, así que hay diferentes equipos interdisciplinarios, y muy interesante también el trabajo que están haciendo desde el Laboratorio de Innovación Pública de la UC. Muchas gracias a ti, Cristóbal, a Julio Mon, Pablo Aguilera, Macarena Humada, que nos han acompañado en este seminario, a todos los participantes. Les recuerdo que la presentación de este seminario va a quedar disponible en el sitio web políticaspublicas.uc.cl, y también el video de este seminario va a estar disponible en el canal de YouTube del Centro de Políticas Públicas. Muchas gracias, que tengan un muy buen día a todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, pues. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.